Bueno, en este video vamos a hablar de la exposición Restablecer Memorias de Ai Weiwei, la cual está ahorita mismo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, o sea el MUAC. Está desde ahorita, se inauguró el 13 de abril y estará hasta agosto de este año. Y bueno, vamos a hablar de esa exposición porque es una exposición que ha generado muchísima polémica. Ha desatado memes, ha desatado críticas y pues la gente está hablando de esta exposición porque realmente es importante. Básicamente, como siempre y como en todo, hay un grupo que apoya la exposición y hay un grupo que está en contra de esta exposición. La discusión no está dirigida en si es o no es arte, porque evidentemente al estar en el MUAC ya es arte. Entonces la discusión se centra en una pieza en específico, la cual es Retratos del Ego, caso Ayotzinapa. Y bueno, he leído varios artículos en internet de diferentes páginas pues que intentan hacer una crítica de arte, o que informan o que hablan sobre lo que está pasando en el arte aquí en México y bueno, en Latinoamérica en especial. Y pues al respecto he leído varios artículos de diferentes páginas en internet en donde básicamente hacen esta pregunta: ¿en qué momento una tragedia se vuelve un objeto de espectáculo? Y vaya, es una pregunta bastante interesante, la verdad, porque sí, se presta a eso, ¿saben? O sea, Ai Weiwei es un artista mundialmente famoso, es un artista que sus piezas llegan a costar millones y millones de dólares, y sobre todo es un artista extranjero, por lo cual llega a ser conflictivo que él llegue a México y que quiera retomar una lucha que le es ajena a su contexto. Muchas personas piensan que esta acción de Ai Weiwei, el hecho de que venga a México a presentar esa exposición y que tenga la idea de presentar el caso de Ayotzinapa, no tiene que ver tanto con una cuestión de altruismo o con una inocencia de querer ayudar, sino más bien tiene otros fines, ¿no? Entonces básicamente la discusión va como por esto: las personas que piensan que Ai Weiwei está como lucrando y como espectacularizando una tragedia, y las personas que dicen que no, que él está como alzando la voz, o que él está como intentando pues retomar una lucha, ¿no? Solidarizarse con el pueblo mexicano. Y pues bueno, para empezar con este video me gustaría hacer una pregunta: ¿tenemos que pertenecer a una situación para poder denunciarla? Mi nombre es Torian y bienvenidos a mi espacio virtual. Bueno, Ai Weiwei es un artista chino muy importante en el mundo del arte. Su práctica artística siempre ha sido muy controversial porque siempre está enfocado en criticar la política, la democracia, los derechos humanos. O sea, es un artista que constantemente está atacando este tipo de sistemas, este tipo de estructuras. Entonces es un artista muy interesante. Toda su práctica es evidentemente contemporánea y el dispositivo que ocupa siempre es algo así como el activismo. O sea, podríamos decir que su arte es un arte activista. Esto mismo, el hecho de que su arte sea de esta forma, el hecho de que su arte siempre esté criticando y siempre esté como atacando de cierta manera a estas injusticias sociales, le ha traído muchísimos problemas. Por ejemplo, en el 2011 Ai Weiwei fue arrestado por el gobierno chino y estuvo desaparecido por 3 meses. Entonces evidentemente esto desató pues la furia de muchas personas, de muchos de sus seguidores. En todo este lapso de 3 meses que él estuvo desaparecido, la gente estuvo protestando y buscando dónde estaba Ai Weiwei. Al final él fue liberado por el gobierno chino y pues él después comunicó lo que había sucedido, todo lo que había pasado. Otra de las veces que se ha metido en problemas fue cuando en China, en el suroeste de China para ser exactos, hubo un terremoto y este terremoto terminó por tirar escuelas que estaban en pésimas condiciones y esto ocasionó la muerte de miles de niños. El gobierno, quien era quien tenía que hacerse responsable pues de las estructuras de las escuelas, quien tenía que responder por esas estructuras, prefirió hacer caso omiso y prefirió guardar silencio al respecto del tema. Lo que hizo Ai Weiwei fue que hizo todo un movimiento de denuncia por todo China para exigir los derechos de estos niños. Al final lo que logró fue conseguir los nombres de cada uno de estos niños fallecidos, que fueron un total de 5,385 niños. Estos nombres los publicó en su blog personal en internet y evidentemente cuando el gobierno chino se enteró de todo esto, pues lo mandaron a golpear y lo mandaron a arrestar. Así como estos casos, él ha denunciado y organizado varios movimientos que siempre están en contra, ¿no? Del abuso del poder, de la impunidad, de la falta de respeto a los derechos humanos, entre todo este tipo de cosas. Es un artista que siempre ha estado muy involucrado en esas situaciones sociales. Algunas de las obras más famosas que Ai Weiwei ha hecho han sido las siguientes. Remembering es una instalación de 9,000 mochilas de colores enorme. En esa instalación tú podías leer una frase dicho por una madre que perdió a su hija, la cual decía: ella vivió feliz en este mundo durante 7 años. O bueno, tiene esta otra pieza que también es muy importante, la cual se llama Sunflower Seeds. Es una instalación formada por más de 100 millones de semillas de girasol hechas de porcelana y pintadas a mano. Esta pieza básicamente cuenta la historia sobre la revolución cultural china
China y cómo fue que estas semillas en algún momento fueron una de las fuentes de alimento más popular de esos tiempos. Entonces, bien, básicamente una de las razones por las que Ai Weiwei está ahorita en México es porque el MUAC lo invita a exponer para conmemorar sus 10 años de existencia. O sea, el MUAC acaba de cumplir 10 años y para festejarlo o para conmemorarlo invitan a Ai Weiwei a que exponga. Bueno, invitan entre comillas porque evidentemente hay un pago para que Ai Weiwei venga. Y pues bueno, para entender mejor la exposición de Ai Weiwei hay que entender ciertos puntos. El primero es que la exposición no es una retrospectiva del artista. O sea que la exposición no busca presentar todas las obras del artista ni nada por el estilo. Es una exposición específicamente hecha para el MUAC. Tampoco cuenta con muchas piezas, cuenta con, me parece que son 6 piezas en total, y de esas 6 piezas 2 son monumentales. La primera es uno de sus ready-mades más importantes y que por primera vez llega a América, que es el salón ancestral de la familia Wang, y la otra son los retratos de Lego Caso Ayotzinapa. Toda la exposición se encuentra en una sola sala de exhibición. Muchas de las cosas por las cuales también ha sido criticada esa exposición es porque se creía que iba a ser una exposición de todo el museo o que mínimo iba a tener 3 o 2 salas, y no, es solamente una sala. Bueno, como les decía, es una exposición específicamente hecha para el MUAC. Ai Weiwei trabajó con el curador Cuauhtémoc Medina en colaboración con Virginia Roy para elaborar esta exposición, por lo cual la selección de obra juega un papel muy importante dentro de esta exposición en específico. Como les decía, las piezas más grandes y más importantes de esta exposición son el salón ancestral y el caso de Ayotzinapa, y junto con las demás piezas dentro de la exposición cumplen el rol de restablecer memorias, como se plantea en el título de la exposición. Y esto nos lleva al último punto, que básicamente es: la exposición busca denunciar y visibilizar situaciones y acontecimientos que se han ido borrando poco a poco de la memoria colectiva. Me parece que es una de las pocas veces en las que Ai Weiwei ha hablado de un tema político o de un tema de esta índole que no sea de China. Es de las pocas veces, o si no es la primera vez, la verdad no estoy muy seguro, que Ai Weiwei habla de una problemática social que no es de su país, por lo cual el hecho de que el salón ancestral, que es completamente una problemática de su país, esté en la misma sala que Ayotzinapa y que tengan básicamente como la misma fuerza, la misma importancia dentro de la exposición, es una manera de romper barreras territoriales y es una manera del artista de decir que las problemáticas de México son igual de importantes que las de China, por lo cual convergen en un mismo espacio. Y bueno, dejando un poco claro esto, les cuento un poco sobre las 2 piezas más importantes. El salón ancestral de la familia Wang consiste en una estructura de 400 años conservada por el artista. La pieza tiene una dinámica que es la de ser reconfigurada a través de su desmantelamiento. A pesar de que es una estructura que tiene su valor al estar completa, el artista vende esta estructura por piezas, y cada que se compra una pieza del salón, esta es reemplazada por una nueva, la cual es coloreada para distinguirla. Es una forma de hacer que una pieza viva entre lo viejo y lo nuevo. O sea, es una pieza que tiene que ver con el tiempo y con la memoria y cómo esta se va restableciendo a partir de su nuevo uso. Con esta pieza lo que Ai Weiwei busca es denunciar la destrucción del patrimonio cultural bajo la violencia de la revolución, la pérdida de lo rural y la comercialización de las antigüedades chinas. Por otro lado tenemos la pieza Retratos de Lego Caso Ayotzinapa. Básicamente consiste en 46 retratos, sí, 46 retratos, porque Ai Weiwei, dentro de su investigación que hace para hacer esta pieza, él decide que tiene que agregar a 3 estudiantes más, a 3 víctimas más de este caso. Entonces son los 43 estudiantes que todos conocemos, más 3 estudiantes más que se van conociendo poco a poco dentro de la exposición. Y bueno, lo que Ai Weiwei busca es explorar las consecuencias personales y sociales de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Esta pieza viene acompañada de una documentación de la investigación que Ai Weiwei hizo por 2 años del caso Ayotzinapa, por lo que dentro de la sala podemos encontrar debajo de los retratos una línea del tiempo con investigación completa, y si quieres entrar en detalles puedes encontrar unas mesas que contienen libros y expedientes del caso Ayotzinapa, más las entrevistas que Ai Weiwei le hizo a los familiares de las víctimas y las cuales puedes encontrar en varios monitores dentro de la sala de exposición. Como les decía, esta pieza del caso Ayotzinapa es la que ha dejado mucho de qué hablar, y bueno, esto se debe a que este es un tema muy delicado dentro de México. Es una herida que persiste dentro de nuestra memoria como personas, como individuos, como ciudadanos y como pues mexicanos. Algo que me ha sorprendido mucho es la cantidad de medios que han hablado sobre esta exposición, y es que bueno, el MUAC se ha esforzado mucho por difundir esta exposición. El Universal, Reforma, Uno TV, Grupo Milenio, entre otros más que la verdad no recuerdo muy bien ahorita, pero son muchísimos medios los que han tenido acceso a la exposición y han tenido entrevistas con Ai Weiwei, lo cual se me hace algo muy curioso porque normalmente no funciona así. O sea, normalmente no siempre hay este tipo de difusión de una exposición a este nivel, ¿no? Como lo ha hecho el MUAC con esta
esta exposición. De cierta manera esto me hace pensar que es una forma de cumplir con lo que la exposición promete, que es retomar una lucha que pareciera olvidada por muchos mexicanos, o más que olvidada, ignorada por muchos mexicanos, y pues esto lo hacen al difundirla. Y se preguntarán, ¿cuál es el problema de esta exposición, no? ¿Por qué los artistas están tan molestos con esta exposición? Es cierto que el caso de Ayotzinapa ha permanecido en estado inconcluso desde hace 4 años y que el gobierno ha censurado mucha información al respecto. La impunidad y el sometimiento han hecho que mucha gente pase por alto este tema. Esto no significa que no haya una lucha dentro de México contra esta situación. Muchos artistas mexicanos han hablado del tema y constantemente hay marchas, hay protestas y es un tema que todo el tiempo estamos recordando. Entonces, ¿por qué el MUAC opta por traer a un artista extranjero para hablar de un tema que nos incumbe a los mexicanos? De cierta forma, mucho del descontento es ocasionado por los retratos del ego. Y es que la verdad llega un punto en la exposición en el que sientes o pareciera que se está exotizando el caso de Ayotzinapa. En especial por cómo los retratos se presentan como con una estética medio pop art. También llega a ser un poco conflictivo el hecho de que los colores de los fondos de los retratos llegan a tener la bandera de México. O sea, llegan a tener los 3 colores, rojo, blanco y verde. Como intentando resaltar un poco la nacionalidad o el hecho de que es de México, ¿no? Y por otro lado, y lo más evidente, es que el hecho de que estén hechos con legos también llega a ser bastante conflictivo, ya que termina haciendo que un tema muy serio se termine volviendo algo un poco lúdico o un poco más como al entretenimiento o a la cultura de masas, básicamente nada más por el material. O sea, sé que es algo muy simple. El hecho de que estén hechos con legos y que esté denunciando lo que denuncia termina por generar como una especie ahí como de ruptura y genera mucha tensión, la verdad, entre el caso de Ayotzinapa y el hecho de que esté hecho con legos. En las distintas conferencias con Ai Weiwei, con Cuauhtémoc Medina, intentó resolver varias veces estos puntos. ¿Cómo es que el artista no está invadiendo o insensibilizando el caso de Ayotzinapa? ¿Por qué eligió hacerlo con legos? La razón por la cual eligió el tema de Ayotzinapa. En la descripción del video les voy a dejar varios links que los van a llevar a diferentes conferencias de Ai Weiwei con Cuauhtémoc, donde contestan este tipo de preguntas por si les interesa. Si no, pues aquí les voy a contar un poquito más o menos. Cuauhtémoc y Ai Weiwei plantean que a partir de las similitudes situacionales entre el artista y el caso de Ayotzinapa es que Ai Weiwei puede comprender pues la situación en sí. O sea, puede comprender como lo que está pasando. Básicamente que Ai Weiwei, por haber sido un preso político o por haber estado en contra de su gobierno, puede llegar a comprender de cierta manera una problemática de esta índole. Por lo tanto, una voz hermana que, si bien es ajena al contexto mexicano, goza del entendimiento que deriva de la protesta, que apela a las situaciones de impunidad que se presentan en un contexto determinado, y cómo, a pesar de las distinciones culturales y contextuales, el discurso activista puede apegarse tanto a China como a México. Básicamente, y no lo quiero decir de esta manera, pero tengo que hacerlo para explicarlo un poco mejor, de cierta manera Ai Weiwei termina por victimizarse y termina por decir que él puede entenderlo porque él ha estado en esa situación. Entonces, tampoco estoy diciendo que victimizarse sea específicamente algo malo. Estoy diciendo que es una manera de poder decir que Ai Weiwei comprende y entiende la magnitud de la situación, y el hecho de que sea algo que pase en México y que pase en China rompe de cierta manera estas como diferencias territoriales, y Ai Weiwei lo que plantea es esto mismo. Pero bueno, pudiendo hablar de tantas cosas, de tantas problemáticas, de tantas situaciones que en México ocurren, ¿por qué tenía que ser el caso de Ayotzinapa? La razón por la cual elige el tema de Ayotzinapa es, primero, porque cuando él llegó a México hace 2 años tuvo un acercamiento con los familiares, y segundo, porque se le hace impresionante que 43 estudiantes estén desaparecidos, el gobierno no haga absolutamente nada y al mismo tiempo esté censurando la información y esté transversando todo lo que se pueda decir del caso. Y bueno, la verdad es que de cierta manera en México sí se ha normalizado este tipo de situaciones. Ha sido tan cotidiano, es algo que ocurre día con día, la desaparición de personas, la muerte de personas, es algo que todos los días estamos inmersos y que de cierta manera ya no es que no nos haga daño o no es que no nos afecte, ni tampoco es algo que olvidemos, porque sabemos que está ahí. Sabemos que si regresamos tarde a nuestra casa nos exponemos en la noche a que nos pase algo, o si salimos a tal lugar o si nos metemos a tal colonia nos puede llegar a pasar ciertas cosas. Entonces no es tanto que lo olvidemos, preferimos ignorarlo y preferimos pasarlo de alto. Eso no significa que no haya una lucha constante, pero no todos somos partícipe de ello. No siempre estamos conscientes de la gravedad que conlleva el hecho de que haya un abuso del poder y que atente contra nuestros derechos humanos. Es una forma de violencia en la que estamos inmersos día a día. Respecto a la exposición como tal, me gustaría recalcar pues la línea del tiempo y las mesas que contienen los libros. Esto nos invita a que cualquiera pueda acceder a esta información y cualquiera pueda entender todo lo que está pasando respecto a este caso. Leer toda la información, ponerte a leer en los libros, ponerte a leer toda la línea del tiempo, te termina generando una
impotencia, pero al mismo tiempo un coraje, una furia y una indignación a todo lo que nos han ocultado, a todo lo que se ha dicho, a cómo se ha llevado este caso en específico de parte de las autoridades. La verdad es que yo creo que de toda la exposición, el hecho de que esté documentado todo eso es lo que más podemos rescatar. Y no porque sea una obra de arte, sino porque es un archivo de toda una memoria que hemos estado perdiendo poco a poco, o que si no la hemos perdido, la han intentado borrar. Creo que de parte del MUAC fue muy arriesgado exponer junto con Ai Weiwei un tema tan delicado. Sin embargo, creo que también es necesario. ¿Por qué no eligieron a un artista mexicano como vocero? No lo sé, y el hubiera no existe. Ai Weiwei es la persona que está alzando la voz en estos momentos junto con el MUAC. Y de cierta manera es triste que nuestros artistas importantes o los artistas que podrían competir a nivel de Ai Weiwei estén más enfocados ahorita en ser jardineros del bosque de Chapultepec que en las problemáticas sociales de nuestro contexto mexicano. Yo sé que hay un gran sector mexicano que sigue con la lucha y con la búsqueda de los 43 estudiantes, pero también hay otro sector mexicano que ha preferido olvidar esta lucha. Esta exposición es una exposición que goza de varias posibilidades de lectura y eso es bastante bueno. Al final, a pesar de esto, la exposición siempre se centra en los retratos. Para bien o para mal, lo importante, el foco de atención se lo lleva el caso de Ayotzinapa. Pero bueno, al final Ai Weiwei decidió hablar del tema. Al final él pudo haber elegido otro tema o pudo simplemente no hablar de ningún tema de México y terminó por acceder a hablar del tema, ¿no? Ya sea si fue su convicción o si el MUAC se lo pidió o lo que haya sido, que haya ocurrido, que yo la verdad desconozco. De cierta manera es algo bueno, yo creo. No creo que sea algo tan malo, porque es una manera de alzar la voz y es un artista que tiene cierta autoridad para hablar de este tipo de temas. Entonces el hecho de que él alce la voz sí tiene un doble filo, porque se puede interpretar de muchas maneras respecto a que es un artista que gana mucho dinero por ese tipo de exposiciones, pero también de otra manera es un artista que le interesan estas problemáticas. Creo que quien hace que funcione perfectamente la exposición es la figura de Ai Weiwei, pero eso no significa que Ai Weiwei fue quien hizo todo, sino más bien el MUAC, la manera en cómo se desenvuelve en sí la exposición. Creo que es algo que se tiene que atribuir un poco más al MUAC en sí, al MUAC como museo. Entonces bueno, a mí se me hace una exposición interesante, una exposición que deja mucho de qué hablar, una exposición que sin duda hace que reflexiones muchísimo y pues al final con un esfuerzo muy grande se logra un poco lo que se busca, que es el hecho de restablecer una memoria y retomar una lucha que de cierta manera se había estado intentando borrar. La exposición se encuentra en Ciudad de México en el Museo MUAC. Les repito que se va a quitar en agosto, entonces vayan, de verdad vayan a esta exposición. Es una exposición muy interesante. Díganme su punto de vista por favor en los comentarios, quiero leerlos. Y pues nada, si les gustó este video, compártanlo por favor con cualquier persona que crean que les pueda interesar. Aquí les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Espero que la manera en cómo he explicado este video haya sido de su agrado y que les haya hecho entender algunas cosas, o que les haya generado dudas, o que les haya mostrado una nueva perspectiva de la exposición. Lo que sea que haya hecho, espero que les haya gustado mucho. Pues nada, eso es todo y sin nada más que decir, bye.